Bienvenidos al video de hoy. Hoy vamos a explorar los diferentes tipos de datos en Python. Este tema es clave porque los datos son el input de cualquier programa y debemos entenderlos bien para saber cuál es el adecuado para usar según el problema que estemos resolviendo. Vamos a cubrir los tipos más comunes de datos, que son 4. Los enteros, que son los int, los decimales, que son los float, los texto, que son string, y los booleanos, que se llaman boolean. Veremos cómo funcionan cada uno de estos datos y cuáles son compatibles entre sí, cómo convertir entre ellos. Así que iniciemos. El primer tipo de datos que vamos a aprender son los enteros. Estos se usan cuando necesitamos usar un número sin decimales, por ejemplo, contar algo o trabajar con valores discretos. Por ejemplo, si yo quisiera poner una edad de 20 años, o yo quisiera poner el año, que sería 2025, usaría números enteros. Otro ejemplo clave de cuando yo quisiera usar enteros es, por ejemplo, cuando quiero hacer un programa que repita el mismo paso una cantidad, por ejemplo, 3 veces. Entonces, hace sentido que sea una cantidad discreta. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo imprimir cualquiera de estas dos variables y también puedo imprimir el tipo de la variable. Eso lo hago usando la función de type y pongo entre paréntesis la variable que quiero imprimir. Entonces, en este caso, estoy imprimiendo edad y estoy imprimiendo el tipo de año. Y nos damos cuenta que tenemos 20 y tenemos la clase de int. Bueno, ahora vámonos con los números float, que son los decimales. Estos son parecidos a los enteros en el sentido que también son números, pero estos sí guardan decimales y son ideales cuando queremos que nuestros valores tengan precisión. Por ejemplo, aquí me está recomendando poner pi, por ejemplo. Es un buen ejemplo porque es cuando necesitamos, es un número con el que necesitamos muchos decimales, lo podemos imprimir. También puedo, no sé, poner tal vez el radio, que sea 2. Y después puedo hacer tal vez el área. Entonces el área era el radio al cuadrado. Para hacer el cuadrado primero, creo que sí. Y lo multiplico por pi. Imprimamos área, a ver si sí. Y listo, tengo el área. Bueno, algo que también es, puedo imprimir el tipo de área para darnos cuenta que es un float. Algo interesante es que si yo hago una operación entre un entero y un float, me da un float. El ejemplo es el que acabamos de hacer. Si se dan cuenta, voy a imprimir el tipo vamos a ver cómo le había puesto, radio. El tipo de la variable radio. El tipo de la variable pi, que va a ser el primero, un nombre aquí pi, radio y área. Entonces se dan cuenta de que pi era un float, radio era un entero y el resultado fue un float. Entonces si hago una operación entre un entero y un float, me da un float. Bueno, ahora vámonos al siguiente tipo de dato, que es texto. El texto se escribe de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos poner nombre es igual a acá. Y tal vez le puedo poner apellido es igual a pongámosle González porque eso me está recomendando. Entonces, el tipo de string es el tipo de dato que ocupa más memoria por lo general y es el tipo de dato que es menos compatible con los demás, pero nos puede resultar muy útil, por ejemplo, cuando tenemos una base de datos con datos como el nombre, país o otros datos que son palabras, ¿verdad? Que lo debemos guardar. Si se dan cuenta, aquí estoy imprimiendo el nombre, también puedo imprimir el tipo de nombre y nos da el string. Algunas operaciones que me gustaría enseñarles son, por ejemplo, la suma entre strings, nombre más, le voy a poner espacio, apellido,
Y si se dan cuenta, aquí tengo APA González. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago algo como nombre por 2? Me imprime el mismo valor 2 veces. O sea, eso es interesante. Por ejemplo, que yo quisiera guardar la letra A y después quisiera hacer, no sé, algo como A por 3 más H. Puedo imprimir la palabra A. Es un ejemplo tal vez algo tonto, pero son de cosas que se pueden hacer. Entonces se dan cuenta que los strings se pueden sumar y multiplicar entre ellos, pero no lo puedo hacer con un entero. Por ejemplo, que yo quisiera hacer print hola, tal vez más 3. Eso me va a dar un error, porque son tipos de datos no compatibles. Ahora, si yo, por ejemplo, convirtiera este 3 a un string, ahí sí lo imprimiría. Bueno, ahora vayámonos a los valores booleanos. Los booleanos son, tal vez no los hayan conocido antes, pero son, por ejemplo, los valores que son true and false. Los usamos mucho en las condiciones y se vuelven súper útiles cuando ya empezamos a programar más. Entonces, por ejemplo, le puedo poner la condición que sea true, o por ejemplo que sea mayor de edad, puede ser false. Entonces, por ejemplo, si ya estamos haciendo un programa de, no sé, si es mayor de edad, se puede mostrar esto, empezamos a usar ese tipo de datos. Y también se los voy a imprimir. Condición. Y hagamos un print del type para que terminen. Y tenemos el valor true y la clase booleana. Entonces, tal vez podamos hacer un ejemplo de los tipos de conversión. Entonces, supongamos que yo tengo un número guardado como entero y lo quiero volver float. Entonces, mi número, vamos a poner aquí la conversión. Entonces, supongamos que yo tengo A y lo tengo guardado como 3. Entonces, si imprimo el tipo de A, vamos a ver que es entero. Si yo lo quisiera convertir a un float, simplemente tengo que hacer, puedo poner float, entre paréntesis, la variable A. Lo podría hacer, en realidad lo puedo hacer aquí abajo. Sí. Y ya solo imprimo el tipo de A, y cerraría un paréntesis. Y se dan cuenta que lo convertí en un float. Esto puede ser útil cuando leemos datos de un file, por ejemplo. Cuando ya vayamos en temas más avanzados, vamos a leer files, tal vez de un Excel, y hay veces que nos lee el dato de manera incorrecta. O de, por ejemplo, que me lee los números enteros como un float, o que me lee los números como un texto, y no es lo que yo necesito para trabajar, los puedo cambiar. Y eso lo puedo hacer para todos. Por ejemplo, que por error mi programa me lo haya leído así. 3.1416. Y en realidad yo lo necesito para hacer cálculos, entonces no me sirve tenerlo así. Puedo convertirlo en un float y después vamos a ponerle un print antes y después de la conversión para que se den cuenta de cómo se convierte. Vamos aquí, print type b. Y se dan cuenta que primero era un string y después era un float. Entonces, supongamos que mi programa había leído esto y yo ya lo estaba usando para hacer área es igual a, no sé, habíamos dicho radio por al cuadrado por b. En este caso lo guardamos como b, pero sería pi. Entonces, si yo lo hubiera dejado así, me hubiera tirado un error. Si borro esta parte de aquí, ¿no debería correr? Ok, si me está corriendo. ¿Por qué me está corriendo? Vamos a ver. Imprimamos, ¿por qué no está imprimiendo?
interesante, me lo está haciendo exactamente lo que no debería hacer. Se dan cuenta que lo que está pasando es que está haciendo una cadena de strings, conectando mi string dos veces. ¿O cuántas veces lo está haciendo? El radio que era, ¿cuánto? 2 al cuadrado, 4 veces. Lo está haciendo, está multiplicando 4 veces mi string, que es exactamente no lo que quería hacer. Entonces, por eso es importante que primero yo venga y haga b es igual a upload b. Y ahora sí, ya me da el área que yo quería. Entonces, ese es el ejemplo perfecto para darnos cuenta por qué es importante saber con qué dato estoy trabajando y convertirlo al dato que necesito. Porque este es muy diferente a lo que teníamos antes. Lo que teníamos antes era un texto guardando 3 o 4 veces lo que yo necesitaba. Espero que este video les haya servido bastante. Les voy a hacer otro donde hablemos un poco de operaciones aritméticas, expresiones lógicas, tablas de verdad, para seguir avanzando un poco en estos temas. Y si aún no están suscritos, los invito a suscribirse a mi canal. Gracias.